¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Siguiendo con nuestros videos para enriquecer la agenda, para tratar de nutrirla de contenidos y no solamente de discursos y frases generales. Empecé con cómo reactivar el crecimiento y el empleo a través de la inversión privada. Y en este video quiero hablar cómo continuar bajando la pobreza. Y ojo que digo, cómo continuar bajando la pobreza. Porque lo que tenemos que hacer para enriquecer el debate y que las políticas públicas sean realmente eficaces, no se engañe a la gente, que los ofrecimientos, análisis que hacemos y mucho más las propuestas políticas o ofertas electorales que se hagan, tienen que estar basadas en datos, en estadística oficial, en evidencia empírica, ciencia. Muy bien, ¿qué nos dicen los datos? Los datos nos dicen que hay dos formas de medir la pobreza. Mundialmente, todos los países lo hacen igual. Una primera es la llamada pobreza monetaria, con la metodología del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Consiste en determinar qué parte de la población de un país está por debajo de un ingreso mínimo anual que se considera básico, fundamental. La otra alternativa es la plantea Naciones Unidas a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y consiste en medir la pobreza por necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Ahí, por ejemplo, se ve qué población tiene agua y desagüe, qué población tiene mínimos niveles de acceso a la educación o a la salud, etc. Tomando la pobreza monetaria como metodología, los datos son los siguientes, los datos, no la especulación, no. A principios de los años 2000, por ahí por el año 2003, la pobreza monetaria era 58.7%. Instituto Nacional de Estadística e Informática como base. Es decir, del total de la población, si la población es 100, 58, casi 59, casi 60, 100 eran pobres, bajo el método de la pobreza monetaria. Principio de los 2000. Eso quiere decir que, digamos, para hacerlo más claro, de dos peruanos, ¿no? Uno era pobre de todas maneras. Entonces, se aplicaron, los años 90 fueron de ajuste, de estabilización, de apertura en la economía, de reordenamiento de lo que habían sido las décadas del 70 y 80 bajo el modelo de sustitución de importaciones, con gran presencia del Estado, cierre del comercio exterior, controles de precios, subsidios generalizados a empresas públicas, etc. Y gran inflación, con poco crecimiento. Pues para salir de ese modelo, los 90 fue un periodo de reacomodo y además el mundo cambió también. Pues desde los 2000 empezó un proceso de crecimiento porque la inversión privada empezó a crecer en el Perú. Ya hemos dicho que eso es lo que tiene que ocurrir primero. No lo entienden quienes están en el gobierno, pero bueno, tendremos que hacer que la población lo entienda y finalmente sea la población la que decida qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros tenemos que reactivar la inversión privada para que haya crecimiento de empleo y eso va a permitir que la pobreza siga bajando. 2003, 58.7% de la población peruana era pobre, método de la pobreza monetaria. 2019, antes de la pandemia, 20%. Quiere decir que en 20 años la pobreza monetaria bajó con el método que siempre se usa en todo el mundo y se sigue usando, la pobreza monetaria bajó prácticamente casi 40 puntos. Eso no ha ocurrido en otro país del mundo o en muy pocos países del mundo. Y es una realidad, no es un truco estadístico, no. Muchas familias que eran pobres empezaron a tener una vida de clase media baja, de clase media. Muchas familias que tenían varios miembros de familia que podían trabajar, empezaron a no tener un solo miembro de la familia que trabajara, sino un segundo miembro de la familia que trabajara. La gran mayoría de los peruanos que son independientes y generan su propio emprendimiento, su propio empleo, empezaron a vender más, a producir más, a tener mayores posibilidades de consumo y a hacer también su propia inversión, acumulando de acuerdo a sus posibilidades. De esa forma, el proceso no solo fue económico, sino socialmente integrador. Pero claro, vuelvo a las cifras. 2003, 58.7% de pobreza sobre la población, 2019, 20% de pobreza sobre la población. Es decir, todavía de 100 peruanos, 20 eran pobres el 2019. No se había acabado la pobreza, pero había bajado 40% la pobreza. Impresionante.
Ahora parece que eso no ocurrió, sobre todo para quienes están en el gobierno, en la narrativa oficial que todos los días se repite. 20%. Un éxito, no perfecto. La vida no hay nada perfecto, solo Dios. Pero el proceso bajó la pobreza. Viene la pandemia, nos encierran a todos y obviamente eso nos causó un gran impacto, no por el crecimiento ni por la inversión privada, sino por la pandemia y por lo que se hizo para combatir la pandemia. Entonces nos encerraron a todos en las casas, no pudimos ir a trabajar a las empresas, a nuestros trabajos cotidianos, y mucha gente que estaba allí en el límite de la pobreza monetaria y saliendo, pues volvió a la pobreza. La pobreza retrocedió 10 puntos con la pandemia, según las cifras oficiales. Hoy estamos hablando de 20% de pobreza. Y la pobreza extrema, que estaba un poquito menos de 10, probablemente esté alrededor del 15% en este momento. Nuevamente, esto se produjo por la pandemia, no por el modelo de crecimiento. Bien, entonces, ¿cómo recuperar? Por eso digo, ¿cómo seguir disminuyendo la pobreza? Ahora está en 30. ¿Cómo seguir bajándola para volver al 20 que estábamos en el 2019? Seguir bajando por debajo del 20. Primero, lo que ya dije en un video pasado, encontrar una salida política y recuperar la confianza en la inversión privada. De todos los inversionistas privados en el Perú, que hacen el 80% de la inversión. Eso es lo único que genera empleos e ingresos sanos, permanentes, con productividad, con derechos. 2. Con los impuestos que se generan por ese crecimiento, el Estado tiene de emergencia que dar subsidios directos, no estos que ha dado eliminación temporal del impuesto selectivo al consumo, eliminación temporal del IGB. Eso facilita las cosas para algunos intermediarios y mayoristas e importadores, pero no para la gente. Entonces tienen que dar subsidios directos. Es decir, mientras viene este proceso de recuperación de la inversión privada, van a pasar meses, tal vez un año, y ya estamos en esa línea de búsqueda de mayor inversión privada, entonces hay que apoyar a los sectores más vulnerables, a los más pobres. ¿Ok? Bonos alimentarios, sea con dinero efectivo para que compren sus alimentos, o sea con paquetes de alimentos directamente a las poblaciones vulnerables, a los comedores populares, a los colegios, a todos los programas del vaso de leche, a los programas de ollas comunes. Allí hay que estar soportando este periodo con lo principal, el alimento. 3. Los impuestos que se generan por el crecimiento, el gobierno nacional, regional y municipal en sus 3 niveles debe afianzar, mejorar significativamente la eficiencia de sus programas públicos, o programas sociales públicos. Puntos, contigo, hay pensión 65 y otros más, ¿no? Son programas dirigidos a poblaciones vulnerables acotadas, determinadas. Eso debe mejorar tremendamente en cuanto a eficiencia, en cuanto a llegada al público objetivo y un avance claro de la línea de base al momento en que se evalúa. 4. Creo que hay que pensar seriamente y buscar un consenso para que los recursos del canon sobre canon y regalías para las provincias más olvidadas, que están, sin embargo, curiosamente, cerca de grandes proyectos de explotación de recursos naturales, mineros, petroleros, de gas, etcétera, de pesca también hay. Muy bien, esas poblaciones tienen recursos o potencialmente pueden tener recursos públicos por el canon sobre canon y regalías, pero las autoridades, sobre todo municipales y regionales, no gastan ese dinero o lo gastan en proyectos que no interesan para la gente. Nuevas plazas públicas, nuevos estadios, nuevos locales del municipio, de la región, etcétera, etcétera. Agua y desagüe, señores. Colegios bien equipados. Centro de salud o postas médicas equipadas y con personal. Acceso de caminos y puentes. Wi-Fi de velocidad. El Estado Nacional puede hacer su tarea, pero con esos recursos se puede hacer muchísimo más en esos sectores muy olvidados, en esas comunidades que hoy reclaman que no se les ha atendido y que se les ha engañado. No es culpa de la empresa privada eso. Ellos pagaron sus impuestos y produjeron y generaron inversión, incluso empleos locales. Es culpa de los gobiernos, nacional, regional y municipal. 5. Lo más importante.
Hay una pobreza dura. Cuando hay un centro poblado, hay miles en el Perú, de 200, 300 personas que viven allí, que está separado uno del otro 10 kilómetros. Allí, yo he sido ministro de infraestructura, allí no se puede llegar con red pública de agua y desagüe, se llega con electrificación rural por un subsidio cruzado que pagamos los que vivimos en las ciudades. Es difícil llegar con un wifi de alta calidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la política pública, en lugar de mirarla longitudinalmente, como hasta ahora la miramos lamentablemente, costa, sierra, selva, mirarla transversalmente, mirarla como nos sugería Pulgar Vidal con las 8 regiones naturales, y mirarla con un criterio de cuenca, con un criterio integral de cuenca. La cuenca es transversal. Esa gestión territorial transversal, siguiendo la cuenca, cuidando el ecosistema diverso que tiene el Perú, es una de las maneras más concretas de luchar contra la pobreza dura, la que está en las zonas más alejadas. El crecimiento va a ser lo suyo, las políticas sociales van a ser lo suyo, los bonos momentáneos pueden hacer lo suyo, la reasignación de recursos del canon pueden hacer lo suyo, pero este cambio de la manera de entender el Perú para mirarlo transversalmente y cuidando los ecosistemas es fundamental para incorporar a esas poblaciones muy pobres y pequeñitas a la vida, a la dignidad, a la economía, al mercado, a la ciudadanía. 5 propuestas concretas para luchar contra la pobreza. Ninguna tiene que ver con discursos demagógicos ni encendidos, ni con cambios de constitución, ni con políticas. 5 propuestas concretas para bajar la pobreza. Pero que todos queremos. Porque el gobierno, mucho discurso sobre la pobreza, como decían, no más pobre se ocupa de rico, pero 0 propuestas, 0 entendimiento de lo que hay que hacer. Gracias.